Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. A continuación vamos a ver un interesante video que trata sobre los diferentes sistemas de frenos utilizados en el campo automotriz. Vamos a ver este interesante video. El sistema de frenos que aquí se muestra es un ejemplo típico para un sistema en un vehículo pequeño. Arrastre el ratón sobre los componentes individuales. Los sistemas de frenos se componen de un sistema de frenos de servicio y un sistema de frenos de estacionamiento. Con el sistema de frenos de servicio se reduce la velocidad del vehículo o se frena el vehículo hasta que éste se para completamente. El sistema de frenos de estacionamiento asegura que un vehículo detenido o estacionado no comience a rodar. Además, le sirve como freno auxiliar ante un fallo de los frenos de servicio. Haga una vez clic sobre las denominaciones para conocer más sobre ellas. Las instalaciones de freno de servicio se componen, por motivos de seguridad, de dos circuitos de frenos separados. En vehículos de turismo se emplea generalmente la división entre eje delantero, trasero o la división diagonal. Haga clic sobre las denominaciones. En la división eje delantero-trasero se emplea un circuito de frenos por eje. Al fallar el circuito de frenos delantero, la magnitud de la fuerza de frenado residual es dependiente del peso sobre el eje trasero. Por ello, puede ser inferior al 50%. En la división diagonal se emplea un circuito de frenos por rueda delantera y la rueda trasera diagonalmente opuesta. La distribución de fuerza de frenado entre ambos circuitos de freno es de 50 a 50. Al fallar un circuito de freno, se sigue manteniendo el 50% de la fuerza de frenado. La fuerza de frenado del sistema de freno de estacionamiento es regulable y actúa generalmente sobre las ruedas del eje trasero. Por motivos de seguridad, debe existir entre el dispositivo de activación y el freno de la rueda una conexión mecánica continua. Esa conexión se establece mediante el cable del freno. Un sistema de frenos está formado en principio por un dispositivo de activación, un dispositivo de transmisión y los frenos de las ruedas. Al accionar los frenos, las pastillas de frenos se aprietan contra la superficie que gira con la rueda. La fricción producida actúa en contra del movimiento del vehículo. Arrastre una vez con el ratón el brazo de palanca a diferentes distancias hacia la derecha. En el dispositivo de activación se aplica y controla la fuerza necesaria para frenar. Los dispositivos de activación se componen en general de cilindro principal del freno, amplificador de fuerza de frenado y regulador de fuerza de frenado. Los cilindros principales del freno sirven para cargar y descargar la presión del freno. En los vehículos de turismo se emplean hoy en día en general cilindros principales tándem del freno. Haga clic sobre la denominación. Los cilindros principales tándem del freno se componen de una carcasa del cilindro con dos pistones. Ellos posibilitan la separación hidráulica de los dos circuitos de frenos prescritos por ley. Haga clic una vez sobre el gráfico del cilindro principal tándem del freno. Haga clic con el ratón sobre el pedal del freno. El cilindro principal tándem del freno está compuesto en principio de dos cámaras y dos pistones. Al frenar, la fuerza del pedal actúa sobre la barra del pistón de presión
y la empuja hacia adelante. El líquido de frenos, por esta causa, es presionado en el primer circuito de frenos. Además, ejerce presión sobre el pistón flotante. Mediante esta presión, también el pistón es empujado hacia adelante. El líquido de frenos en la segunda cámara de presión es presionado seguidamente en el segundo circuito de freno. Para soltar el freno, haga clic nuevamente sobre el pedal del freno. Al soltar el freno, los pistones vuelven a su posición original. El líquido de frenos fluye nuevamente en su respectivo depósito. La presión de freno se descarga. Los amplificadores de fuerza de frenado aumentan la fuerza del pie del conductor. Se dividen en amplificador de fuerza de frenado de depresión y amplificador de fuerza de frenado hidráulico. En los vehículos de turismo se emplean generalmente amplificadores de fuerza de frenado de depresión. Haga clic sobre la denominación. Los amplificadores de fuerza de frenado de depresión se componen de dos cámaras, en las cuales, con el motor en marcha, impera depresión. En los motores de combustión interna se utiliza la depresión de la cámara de aspiración. En los motores diésel es generada por una bomba de vacío. Haga clic sobre el pedal del freno y accione el amplificador de fuerza de frenado. Al accionar el freno pasa a través de una válvula presión atmosférica a la cámara de aire comprimido. La diferencia de presión que se origina amplifica la fuerza, que empuja hacia adelante el disco de membrana. Con el disco de membrana se empuja hacia adelante una barra de presión, que de esta forma transmite la fuerza sobre el cilindro principal del freno. Haga clic una vez más sobre el pedal del freno y suelte nuevamente el amplificador de la fuerza de frenado. Al soltar el freno se levanta en la cámara de aire comprimido inmediatamente otra vez de presión y el disco de membrana es empujado de retorno por un resorte. Los reguladores de fuerza de frenado influyen en la distribución de la fuerza de frenado entre el eje delantero y el trasero. Se emplean principalmente en vehículos de tracción delantera. Estime en cuál eje el regulador de la fuerza de frenado disminuye la fuerza de frenado. Correcto. Por el poco peso sobre las ruedas traseras, estas tienden a bloquearse al frenar. El regulador de la fuerza de frenado disminuye la fuerza de frenado en el eje trasero. El vehículo puede ser frenado con seguridad. Haga clic sobre regulador de fuerza de frenado para conocer algo sobre los diferentes tipos. Según el tipo de distribución de fuerza de frenado, se diferencia entre limitadores de fuerza de frenado, reguladores de fuerza de frenado estáticos y reguladores de fuerza de frenado dinámicos. Para limitadores de fuerza de frenado y reguladores de fuerza de frenado estáticos se utiliza la misma carcasa. Haga clic sobre las denominaciones. Los limitadores de fuerza de frenado distribuyen la fuerza de frenado hasta un determinado valor en relación fija. A partir de ese valor se aumenta todavía la fuerza de frenado, solo en el eje delantero. Aleje una vez el pie a diferentes distancias del freno. Los reguladores de fuerza de frenado estáticos transmiten la fuerza de frenado hasta un determinado valor en relación fija. Después se modifica esta relación de acuerdo a una línea característica preestablecida. Aleje una vez el pie a diferentes distancias del freno. Los reguladores de fuerza de frenado dinámicos transmiten la fuerza de frenado hasta un determinado valor en relación fija.
Después se modifica esta relación según la carga o estado de desaceleración del vehículo. Aleje una vez el pie a diferentes distancias del freno. Sobre ambos botones puede modificar el estado de carga del vehículo. Ahora puede comprobar si usted recuerda los componentes del dispositivo de activación. Arrastre para eso cada denominación al sitio correspondiente en la figura y haga clic sobre la flecha Continuar. Estupendo, todo correcto. Si desea escuchar un resumen de uno de los componentes, haga clic sobre la denominación respectiva. Con el dispositivo de transmisión se transmite la fuerza de frenado del conductor a los frenos de la rueda. Los dispositivos de transmisión en los vehículos de turismo se componen en general de tubos flexibles, conductos de los frenos y líquido de freno, así como de cable del freno para el freno de mano. Los conductos de los frenos y los tubos flexibles de los frenos conducen el líquido de freno entre el cilindro principal del freno y los frenos de la rueda. Los conductos de los frenos son conductos rígidos, totalmente metálicos. Los tubos flexibles de los frenos están compuestos de una mezcla de caucho y garantizan la flexibilidad del sistema al doblar las ruedas. Haga clic sobre Tubos flexibles del freno. Los tubos flexibles del freno de baja calidad se vuelven rápidamente porosos por las influencias del medio ambiente. Esto puede conducir a pérdidas de líquido de freno y, como consecuencia de ello, a un fallo de los frenos. Los tubos flexibles de Bosch están compuestos de una mezcla de caucho de alta calidad que garantizan seguridad y larga duración. El líquido de freno transmite la fuerza de frenado del cilindro principal del freno a los frenos de las ruedas. Arrastre una vez con el ratón el peso sobre el pistón izquierdo y observe cómo el líquido de freno transmite la fuerza. Una medida para la calidad de un líquido de freno es su punto de ebullición, ya que el líquido de freno a lo largo del tiempo absorbe agua del entorno. Se diferencian el punto de ebullición seco y el punto de ebullición húmedo. Arrastre una vez más el peso sobre el pistón o haga clic sobre líquido de freno para conocer algo sobre el líquido de freno Bosch. Con altas solicitaciones térmicas, los líquidos de frenos envejecidos forman burbujas de vapor. En ese caso, no se comprimen al frenar las pastillas de frenos, sino solamente las burbujas de vapor. La oferta de líquidos de freno Bosch contiene diferentes líquidos de frenos, DOT y LHM+. Haga clic sobre una de las denominaciones. Para proteger en forma segura los líquidos de frenos DOT de la absorción de agua durante el almacenamiento, estos son almacenados siempre en recipientes metálicos. Para proteger a los líquidos de frenos DOT de la absorción de agua durante el almacenamiento, estos son almacenados siempre en contenedores de metal. El LHM+, para algunos modelos de vehículos franceses, es un líquido hidráulico a base de aceite mineral. No absorbe agua y por eso puede ser almacenado en recipientes de plástico.
Ahora puede comprobar si usted recuerda los componentes del dispositivo de transmisión. Arrastre para eso cada denominación al sitio correspondiente en la figura y haga clic sobre la flecha Continuar. Todo correcto. Si desea escuchar un resumen de uno de los componentes, haga clic sobre la denominación respectiva. En los frenos de rueda se generan las fuerzas que se oponen al movimiento del vehículo. Uno diferencia los frenos de rueda, según su diseño, en frenos de tambor y frenos de disco. Los frenos de tambor se emplean en el eje trasero de vehículos pequeños y medianos. Son relativamente baratos y posibilitan una integración sencilla de los frenos de estacionamiento. Como particularidad se aplica el freno de tambor integrado, el llamado Drum in a Head. Sirve para vehículos con frenos de disco en ambos ejes como freno de estacionamiento. Indique una vez con el ratón sobre los componentes del freno de tambor simplex representado. Por el desgaste de las pastillas de freno, se agranda continuamente la distancia entre las pastillas y el tambor del freno. Los dispositivos de reajuste regulan esa distancia de forma tal que, según el desgaste de las pastillas, empujan hacia afuera las tapatas del freno. Bosch ofrece los dos dispositivos automáticos de reajuste patentados RAD y RAI. Haga clic sobre las denominaciones. En el dispositivo RAD se realiza el reajuste por medio de una palanca dentada. En el dispositivo RAI se realiza el reajuste mediante un perno roscado en el que encastra un engranaje. Esto posibilita un reajuste en pasos muy pequeños. Para garantizar un funcionamiento perfecto del freno de tambor, al reemplazar las tapatas de freno, se debe cambiar también el juego de resorte. Al accionar el freno de tambor, las tapatas de freno son presionadas por dispositivos de apriete contra la pared interior del tambor de freno que gira con la rueda. El accionamiento se puede realizar en forma mecánica mediante el freno de estacionamiento o hidráulicamente por medio del freno de servicio. Haga clic para frenar sobre el freno de estacionamiento o el pedal de freno. Haciendo nuevamente clic, suelta el freno. Al accionarse mecánicamente, el cable del freno de estacionamiento tira de una palanca tensora, que a su vez separa presionando las tapatas del freno una de otra. Al accionarse hidráulicamente, el líquido de freno actúa sobre el pistón en el cilindro de freno de la rueda, que a su vez separa presionando las tapatas del freno una de otra. Haga clic sobre cilindro de freno de la rueda para conocer más sobre esto. Los cilindros de rueda, bombines, se pueden equipar adicionalmente con un regulador de fuerza de frenado estático. Haga clic sobre el cilindro de rueda, bombín, con el regulador de fuerza de frenado integrado. Correcto. Uno reconoce el cilindro de rueda, bombín, con regulador de fuerza de frenado integrado en la disposición diagonal de la tubería de conexión y el tornillo de purga de aire. Son concebidos por un lado determinado del vehículo y disponen por eso de un número de pedido por lado. La duración de los componentes de un freno de tambor es aproximadamente igual. Para una reparación segura y profesional, se debe, por esta razón,
realizar siempre un recambio completo de los mismos. Bosch apoya a los talleres mecánicos para un recambio completo, mediante la oferta de los dos juegos de piezas completos, Kit Pro y Kit Super Pro. Haga clic sobre alguno de los kits. El Kit Pro ofrece un juego completo de piezas, con el juego de sujeción e instrucciones de montaje bajo un solo número de pedido. El Kit Super Pro ofrece un juego completo de piezas bajo un solo número de pedido. Para un montaje sencillo y seguro, todos los componentes están premontados. Ahora puede comprobar si usted recuerda los componentes del freno de tambor. Arrastre para eso cada denominación al sitio correspondiente en la figura y haga clic sobre la flecha Continuar. Todo correcto. Si desea escuchar un resumen de uno de los componentes, haga clic sobre la denominación respectiva. Los frenos de disco se emplean en el eje delantero y en vehículos con motores de mayor potencia también en el eje trasero. Se distinguen por una acción uniforme, una buena dosificación, así como también por un buen comportamiento térmico. Los frenos de disco se componen de un disco de freno que gira con la rueda, la pinza de freno con pistones y las pastillas de freno. Al accionar el freno, los pistones presionan las pastillas contra el disco de freno. Por causa de eso, se origina la fricción necesaria para desacelerar. Observe con mucha atención este proceso. Haga clic sobre el pedal de freno para frenar. Haciendo clic nuevamente, suelta el freno. Por el movimiento de avance de los pistones se dobla la guarnición del pistón. Al soltar el freno, la guarnición se endereza nuevamente y el pistón retoma su posición original. Precisamente por eso es importante, al reparar pinzas de freno, tener en cuenta el correcto montaje de la guarnición. Los frenos de disco se subdividen en frenos de disco de pinza fija y de pinza flotante. Haga clic una vez sobre la denominación para recibir una aclaración del modelo respectivo. En frenos de discos de pinza fija, el líquido de frenos actúa en ambas mitades de la pinza sobre los pistones, que presionan las pastillas de freno. Los frenos de pinza fija son muy sólidos. Se emplean en vehículos de turismo pesados y rápidos. En frenos de pinza flotante, los pistones presionan la pastilla en una mitad de la pinza contra el disco de freno. La pastilla opuesta se acciona por desplazamiento de la pinza. Haga clic sobre Zero Offset para conocer algo sobre la pinza flotante Bosch. La pinza flotante Zero Offset de Bosch posee las siguientes características: disposición axial de la guía de deslizamiento y del punto de aplicación de la fuerza del pistón, superficies de guía redondeadas para el portapastilla, sistema de resortes patentado. Haga clic sobre una de las características. En pinzas flotantes simples con disposición desplazada de la guía de deslizamiento y del punto de aplicación de la fuerza, se presentan momentos de flexión al frenar, que dificultan el movimiento de deslizamiento de la pinza flotante. La pinza de freno Zero Offset posibilita, mediante la disposición axial de estos puntos, un movimiento de deslizamiento perfecto de la pinza flotante. Las superficies de guía redondeadas para el portapastilla posibilitan la autolimpieza de dichas superficies. Eso garantiza la suavidad de marcha del freno.
El sistema patentado de resortes mantiene las pastillas de freno en una posición definida y evita que se originen ruidos. Entre los componentes con más exigencias dentro del sistema de frenos están los discos, que en frenadas extremas llegan a ponerse incluso al rojo vivo. Por eso, en los vehículos que se someten a mayores esfuerzos, se emplean discos de freno con ventilación interior. Estos poseen canales de ventilación que producen un efecto ventilador y de esta forma refrigeran el disco. En la fabricación de discos de freno se deben observar tolerancias mínimas con relación al alabeo y a la desigualdad de espesor. Los discos de freno se pueden dañar por montaje deficiente o exigencia inadecuada. Haga un clic para otras informaciones. El alabeo del disco de freno montado debe ser inferior a 50 milésimas de milímetro. La desigualdad de espesor de los discos de freno debe ser menor a 12 milésimas de milímetro. En caso contrario, aparecen durante el frenado manifestaciones de rozamiento rugoso. Un montaje deficiente o exigencia inadecuada pueden dañar los discos de freno. Las consecuencias más frecuentes son rayaduras o surcos, mella de presión, coloración azul o formación de cascarilla. Haga clic sobre una de las denominaciones. Rayaduras o surcos se producen por suciedades sobre el disco de freno o sobre la pastilla, así como también por la utilización de pastillas de freno viejas sobre un disco de freno nuevo. Con las rayas y surcos se intensifican los ruidos del freno. La acción del freno disminuye claramente. Las mellas de presión son un signo de partículas entre el disco de freno y la superficie de apoyo. Esas partículas provocan un mayor alabeo y manifestaciones de rozamiento rugoso. La coloración azul o la formación de cascarilla resultan del sobrecalentamiento del disco de freno. Es provocado por atascamiento o enclavamiento de las pastillas de freno o por frenados continuos en bajadas. Cuando un disco de freno fue sobrecalentado, presenta desviaciones de espesor que conducen a manifestaciones de rozamiento rugoso. Junto con los discos, las pastillas pertenecen a los componentes más exigidos de un sistema de frenos. Debe cumplir altos requerimientos con relación a seguridad, confort y vida útil. Por eso, cada pastilla de freno debe ser adaptada óptimamente al respectivo vehículo. La calidad y capacidad de las pastillas de freno Bosch se asegura con ayuda de múltiples pruebas. Haga clic sobre pruebas y se le explicará un ensayo en el banco de pruebas. Para iniciar el ensayo, haga por favor clic sobre Inicio. En el ensayo del banco de pruebas se frenará una masa móvil de un freno de rueda correspondiente al peso del vehículo. Las frenadas se realizan en función de la presión de frenado, temperatura y revoluciones. Para cada una de las frenadas se determinará el coeficiente de fricción. Por cada ensayo se realizan varios cientos de frenadas. Los resultados se representan y evalúan en forma de diagramas. Cada prueba apunta a comprobar la seguridad, el confort o la vida útil de la pastilla. Haga clic sobre una de las denominaciones. La seguridad es el requerimiento más importante de una pastilla. Se refiere a la estabilidad del factor de fricción y a la resistencia de la pastilla. El confort significa que al frenar
no se generen ruidos ni vibraciones. La transmisión de vibraciones se amortigua mediante una mezcla especial de la pastilla. En parte, se requieren adicionalmente medidas de amortiguación de ruidos en el soporte de la pastilla. La vida útil se refiere al comportamiento de desgaste de una pastilla. Los valores de desgaste correspondientes a un programa de pruebas determinado son definidos por el fabricante del vehículo para cada vehículo. La seguridad es de gran significado para todas las frenadas. Una disminución de los valores de fricción conduce a una modificación considerable del comportamiento de frenado y de la eficacia del mismo. Convénzase usted mismo y haga clic sobre los vehículos. El vehículo que alcanza 100% de frenado logra detenerse a tiempo en esa situación. El vehículo que solo alcanza el 75% de frenado no puede superar esta situación. Para una velocidad inicial de 100 km por hora, el vehículo con el 100% de frenado se detiene aproximadamente 13 metros antes que el vehículo con el 75% de frenado. Ahora puede comprobar si usted recuerda los componentes del freno de disco. Arrastre para eso cada denominación al sitio correspondiente en la figura y haga clic sobre la flecha Continuar. Todo correcto. Si desea escuchar una vez más un resumen de uno de los componentes, haga clic sobre la denominación respectiva. Para concluir el capítulo, arrastre una vez más todos los componentes al sitio correspondiente en la figura. Excelente, todo correcto. La creciente generalización del transporte vial y la velocidad de los vehículos modernos conducen cada vez con mayor frecuencia a situaciones de conducción difíciles. Para apoyar al automovilista en tales situaciones, Bosch desarrolló los sistemas de seguridad activos ABS, ASR y ESP. Los sistemas disponen de tecnología altamente desarrollada que analiza la situación actual de la conducción e interviene antes de las situaciones críticas. Solamente así mantiene el conductor en todo momento el control sobre su vehículo. El sistema antibloqueo de frenos ABS fue introducido en 1978 por Bosch como el primer sistema de seguridad activo en la fabricación en serie de vehículos. Sobre la base del ABS, Bosch ha desarrollado la regulación antideslizamiento de la tracción ASR y en 1987 fue el primer fabricante que lo introdujo en serie. Haga clic sobre una de las denominaciones. El ABS evita un bloqueo de las ruedas y mantiene de ese modo la gobernabilidad y estabilidad del vehículo. El ASR evita que las ruedas patinen de acuerdo a las calzadas al acelerar muy fuerte y mantiene de esa manera el vehículo seguro en el carril. En el ABS y el ASR hay sensores que miden las revoluciones de las ruedas. Una unidad de control compara estas revoluciones con revoluciones nominales e interviene
tan pronto como se presenten desviaciones. Los vehículos con ABS y ASR utilizan para ambos sistemas sensores en común y una unidad de control en común. Haga clic sobre ABS o ASR. El ABS disminuye la presión de frenado tan pronto como una rueda tiende a bloquear. Coinciden otra vez las revoluciones reales con las revoluciones nominales. Se aumenta nuevamente la presión de frenado. Por una repetición de este proceso en milisegundos se origina el freno de funcionamiento irregular electrónico, que asegura la gobernabilidad y estabilidad del vehículo. El ASR regula el par motor tan pronto como una rueda tiende a patinar. La regulación se realiza mediante el frenado individual de las ruedas y a través de intervenciones en el mando del motor. En 1995, Bosch escribió otra pieza en la historia del automóvil e introdujo la regulación de la dinámica de marcha ESP en la fabricación en serie. El ESP es el primer sistema que reconoce y evita el posible derrape de un vehículo. Haga clic sobre Pulse y verá cómo un vehículo con y otro sin ESP recorren una curva a alta velocidad. El vehículo rojo sin ESP entra en trompo por causa de las altas fuerzas transversales. En el vehículo verde, el ESP equilibra esas fuerzas transversales. Se mantiene la estabilidad del vehículo. El ESP registra las respectivas situaciones de la conducción por medio de los siguientes sensores: sensor angular de la dirección, sensores de revoluciones, sensor de aceleración transversal y sensor de la velocidad de giro. Haga clic sobre las diferentes denominaciones. El sensor angular de la dirección registra la posición del volante. Los sensores de revoluciones miden, como en el ABS y el ASR, las revoluciones de las cuatro ruedas y de este modo la velocidad del vehículo. El sensor de aceleración transversal registra las fuerzas centrífugas que aparecen al recorrer las curvas o ante desviaciones repentinas. El sensor de la velocidad de giro procede de la aeronáutica y fue perfeccionado por Bosch para ser empleado en vehículos. Este sensor es el núcleo de la regulación de la dinámica de marcha y registra todos los movimientos de giro alrededor del eje vertical del vehículo. Una unidad de control ESP recibe de los sensores los valores medidos y reconoce un posible derrape desde el principio. Dependiendo de la respectiva situación de la conducción, un ESP puede, por ejemplo, generar individualmente en cada rueda fuerzas de frenado exactamente dosificadas. Haga clic sobre la rueda que debería ser frenada cuando un vehículo sobrevira en una curva a la izquierda. Excelente, esto es correcto. En un vehículo sobrevirante, las ruedas traseras empujan hacia afuera. El ESP debe frenar la rueda delantera derecha para que el vehículo mantenga el carril. En el campo de la regulación dinámica de marcha, han ganado progresivamente en significado la intervención activa de los frenos y el frenado selectivo de cada rueda. Ambas funciones se pueden realizar solo con ayuda de sistemas electrónicos. Esto significa para Bosch la consecuente transformación del freno electrohidráulico, EHB. Haga clic sobre el pedal de freno y vea cómo funciona el EHB. El freno electrohidráulico EHB traduce la fuerza del pedal en una señal eléctrica que es enviada a una unidad de control.
Adicionalmente, la unidad de control recibe datos sobre la respectiva situación de la conducción y calcula individualmente para cada rueda, tomando en consideración todos los datos recibidos, la presión de frenado a disponer. Entonces envía la correspondiente orden a una unidad de acumulación bombeo que dispone la presión de frenado y la transmite a los circuitos hidráulicos de las ruedas. Pruebe una vez si usted también puede frenar al fallar la electrónica. Al fallar la electrónica, la fuerza del pedal del conductor se transmite hidráulicamente a los frenos de las ruedas delanteras por medio de un cilindro principal de freno en forma convencional. Las grandes ventajas del EHB son los tiempos de respuesta cortos y la disposición selectiva de presión individual para cada rueda. Ambas garantizan recorridos de frenado óptimos al mismo tiempo que una gran estabilidad del vehículo. Adicionalmente a esto, el EHB ofrece condiciones óptimas para encadenamiento con otros sistemas del vehículo. El EHB constituye de esta forma la base para desarrollos innovativos, desde la adaptable regulación de la velocidad de marcha ACC hasta funciones de piloto automático. En un perfeccionamiento del sistema del freno electromecánico EMB, el electromotor deberá transmitir la presión de frenado a los frenos de rueda, en lugar del líquido de freno.